cancha, se la pelota hacia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Unife Deporte rumbo al Mundial, como todos los lunes a las 10 de la noche, una mesa nuevamente repleta de talento, de análisis, y hoy vamos a abordar nuevamente el fútbol desde otra óptica, no necesariamente dentro de la cancha, y van a ver qué interesante. Y bueno, presentamos a quienes nos acompañan como cada semana en esta mesa, la belleza, el conocimiento y la experiencia. No es Poncho Vera, Brenda Flores. Brenda, muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Charlie? Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en Unife Deporte rumbo al Mundial del próximo año. Ya estaremos platicando de cómo les fue a los equipos mexicanos en esta jornada número 4. Tenemos a un gran invitado, ya lo vamos a presentar como se debe. Quédese aquí con nosotros, muchos temas que platicar. Y está con nosotros nuestro compañero y también la experiencia. ¿Qué más experiencia que la de Raúl Sarmiento? Raúl, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. La verdad, contento de estar aquí porque tenemos una mesa muy agradable. Todavía no empieza el programa y ya estábamos aquí en la polémica. Un gran invitado, yo considero un triunfador dentro de un área muy importante en el deporte, porque es verdad lo que decías, no solamente es la cancha, es muchas cosas. Así que ahorita vemos cómo nos va. Ya platicamos y bueno, vamos a ir la belleza también, la experiencia, el talento. Poncho Vera, Poncho, buenas noches. No, muchas gracias. Es que la verdad, como que la presentación veo que no le estás echando tantas ganitas cuando me presentas a mí. No, pero qué alegría estar con ustedes. Vamos a tener un programa muy interesante para que no se muevan. Yo pensé que iba a decir el cavernícola. El cavernícola, sí, claro, eso es todo. Y nuestro analista de casa, Javier Mújica. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Muy bien, gracias, mi querido Carlos. Saludos a todos. Gran invitado, sobre todo para hablar de algo que a mí me interesa mucho, el tema del Mundial, porque en días anteriores pues se anuncia que Guadalajara, Monterrey, vamos a tener el repechaje. Entonces creo que tiene mucho que ver con el perfil del invitado del día de hoy, y preocupado porque los delanteros mexicanos pues no andan, entre Alan Pulido, Henry Martin, Memo Martínez, pues simplemente ni se diga. ¿Quién va a ser nuestro tercer delantero? Memo Martínez hace buenas fintas, ¿no? No, bueno, pero a él solo. Ya estaremos platicando todos estos temas y más adelante también vamos a saludar a nuestro compañero Michel Balmes vía Zoom. Más adelante lo enviaremos un cordial saludo y también participará en esta mesa. Pero bueno, como decíamos, invitados siempre especiales aquí en Unife Deporte rumbo al Mundial. Y precisamente esta noche tendremos el honor de platicar con una figura clave en el marketing deportivo y también en el mundo empresarial del deporte. Con más de 3 décadas de experiencia, ha dirigido, asesorado a importantes instituciones del deporte. Pero vamos a conocer, pues, quién estará de invitado de lujo en esta emisión de Deportes Unife rumbo al Mundial. Vamos a ver. Bienvenido. Qué bonita presentación. Bienvenido. No, muchísimas gracias a la producción, gracias, de verdad, qué emocionante, les agradezco. Ya te la puedes llevar para que la pongas en tu comida de cuando cumplas 40 años. Sí, No, porque 40 años. Porque además ese video que salió al principio fue hace un año. son muchos años. Te ves igualito. Sí, gracias. Bienvenido, qué gusto. Oye, Javier, es que aquí siempre platicamos precisamente sobre, bueno, aquí están los expertos en deportes, pero este equilibrio entre la parte del negocio en el fútbol a veces se ha criticado, se dice que se da prioridad al negocio sobre lo deportivo. Sí. Tú que ya lo viviste, porque además no solamente has estado en fútbol, en golf, en béisbol, directivo en otros países, ¿cómo ves este equilibrio entre lo deportivo y el negocio que representa el fútbol? Sí, y ahorita te respondo. Primero quiero saludar, Carlos, Javier, Poncho, Brenda, mucho gusto. Y dejo al final a un querido amigo Raúl. Pensaba que no le ibas a saludar. No, te lo brincaste. No por otra cosa. Sí. Qué gusto conocerte, Poncho, a ustedes, a Brenda, que ya también tenía el gusto, pero a Raúl, mil batallas. Son muchos años, muchas Por lo batallas. menos 28 años de conocer. No, pero no vayamos Raúl. No hagan cuentas. Un gusto de compartir la mesa No, contigo. hombre, el gusto es para mí. Como siempre, la verdad, Raúl, como siempre. una admiración. Y Carlos, tu pregunta es muy interesante y lo voy a tratar de sintetizar. Creo que en México nos tardamos, porque creo que ya, en descubrir que el negocio y el deporte van de la mano. De entrada, un concepto bien básico que tenemos que... No existe el deporte elite sin dinero. No se puede. No puedes tener en cualquier deporte, más allá del fútbol, el deportista elite o las selecciones elite cuesta. El desarrollo deportivo cuesta, se necesita infraestructura, se necesita conocimientos multidisciplinarios, cuesta dinero. ¿Qué pasa? Que si es una línea bien delgada, es una línea digamos, de ballet. Si te vas de un lado,
puedes incluso caer del lado no solo del negocio, o sea, te puedes ir nada más a pensar en lo deportivo. Y en la ejecución moderna del deporte, si nada más piensas en lo deportivo, es muy probable que fracases, lo mismo que si nada más piensas en generar dinero. Creo que de la mano se puede aprender a ir llevando las dos partes. Hoy el directivo, prácticamente los últimos 10 años de mi carrera, se ha ido más del lado deportivo a gestar los proyectos deportivos, y la parte del negocio es intrínseca. Hoy ya un directivo moderno no puede desconocer cualquiera de las dos partes, ¿no? Tienes que conocerla, pero es bien delgada la línea, donde te pases, y creo que hoy en el fútbol mexicano nos pasamos de rosca, estamos del lado del negocio, Claro. pero sin duda es un tema de pasiones, de emociones, de sentimientos, que es muy complicado manejar. ¿Nos podría dar un ejemplo en relación a esto? Porque creo que lo dices muy bien, ir de la mano, ¿no? No hay que darle más importancia al negocio, que es lo que se critica Un mucho. equilibrio. Pero dices que de repente pues, estás comentando qué sucede. ¿Nos puedes dar un ejemplo de dónde ves que hay más importancia para el negocio que para lo deportivo? La NFL. La NFL, por ejemplo, ¿Es más importante el negocio que lo No está deportivo? afiliada, no existen protocolos, no está afiliada a la WADA, de la Agencia Mundial Antidopaje, no está afiliada al TAS, o sea, si te peleas con la NFL, lo tienes que dirimir en juzgados civiles de Estados nadie Unidos. los gobierna, ¿no? Nadie los gobierna, no está bajo el techo del deporte. Y el espectáculo es primero. Pueden ser capaces de violar las reglas de un partido para meterte un medio tiempo de 45 minutos, no importa. Es su fiesta, a ver, pero para aterrizarlo un poquito más, perdón, para el fútbol, por ejemplo, y te lo suelto así, la Leagues Cup sería un ejemplo de que se prioriza más el negocio que el te doy deporte. un ejemplo más contundente, el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid y el Barcelona son un ejemplo de mala gestión, ¿no? Son equipos que tienen arriba de deudas de $1,000 millones. Eso es un terrible ejemplo para el mundo. Existen alrededor de 3,000 equipos de primera división en el mundo. Entonces, realmente, para todos los que gestionamos, es un terrible ejemplo pensar que ese es el camino que debemos de seguir. Digamos, la escuela mexicana, que cuesta trabajo decirlo, pero hay una escuela mexicana, es trabajar sin deuda. O sea, nosotros no, o sea, si tú te fijas, los equipos mexicanos vendiendo 3 o 2 jugadores salen de sus deudas, ¿no? El activo digital, el activo del jugador es muy importante. Pero imagínate, el Real Madrid debe $1,800 millones. Muchos de esos ya se pasó a deuda pública. Qué locura. Y el Barcelona, que tuvo a uno, para no entrar en polémica, a uno de los jugadores de los mejores de los últimos 20 años, no pudo gestionarlo para quedárselo, y hoy tiene una deuda de por ahí de $1,000 millones. Eso no es el deporte. O sea, el deporte es equipos, la mayoría de los equipos, clubes, ligas, selecciones, tienes que generar dinero o por lo menos no perder. Claro. Yo te hacía esta pregunta, mi querido Javier, bienvenido fuera del aire, y te la voy a hacer aquí en la mesa. Lo que nos concierne, que tú conoces perfectamente qué es la Liga MX, y se habla que a muchos no les gusta, que no tenemos buen nivel, que N cantidad de cosas que se critican, pero que a veces se dice que es un mal necesario la Liga MX. ¿Realmente es negocio para todos, o es negocio para los 18 equipos, o es negocio para algunos? Porque platicábamos respecto al tema de Querétaro, el costo, llegas, si tienes que pagar una multa. ¿Qué pasa con esta situación? Poner $400,000 pesos de costo para el Atlas. ¿Va a llegar alguien, los va a poner, lo va a comprar? 400,000 pesos, espérame. Hasta Raúl lo puede comprar. 400 millones. No, de millones, O sea, sí. poner los 400 millones. No, Raúl dijo, no, espérame. Yo los pongo, 400 pesos. Los 400,000, ¿no? Poner en la mesa, tener el dinero y llegar y comprar este equipo, ¿realmente es redituable? ¿A cuánto tiempo? O sea, ¿para quién? ¿A quién le beneficia? ¿A algunos? ¿A todos? ¿O cómo se maneja este negocio? Un poquito de historia rápido. La Liga MX se funda en el 2012. Me toca ser parte fundador con Decio, fundar un proyecto que curiosamente se criticó mucho, pero hoy se extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque sus fundamentos iniciales, justamente el otro día puse de lo poco ya que escribo en X, buscábamos la Copa MX, la competitividad, que hubo una muy buena época en la Copa MX, buscábamos el desarrollo, bajamos el tiempo efectivo de juego para subir la intensidad, bajamos el número de faltas, trabajando con la comisión deportiva, con la comisión de arbitraje. Había objetivos claros de la Liga MX y era necesario la separación, tanto comercial, porque los patrocinadores de la selección creían que eran patrocinadores de la liga y no era cierto. Y 2, necesitaba una atención especializada. ¿Por qué? Porque una cosa es selección nacional y federación, que tiene un montón de trabajo. Las federaciones de verdad es mucho trabajo, y la liga necesita una especialización contundente. La Liga MX, desgraciadamente no lo sabemos, también creo que hoy se ha desvirtuado.
Además, creo que no está en manos de gente de fútbol. Eso es importante. También ya pasó la generación que empujó el fútbol mexicano hacia adelante de propietarios. La Liga MX es muy bien vista en Sudamérica, es modelo de gestión. O sea, a mí me tocaba recibir a la gente de Argentina, vino gente de Inglaterra a ver cómo hacíamos la sub-20, y el modelo de gestión no era malo. Ahora, ¿qué ha pasado? Y las ligas, el propósito de las ligas es que tanto el nivel competitivo en la cancha y la experiencia del aficionado en los estadios, ese es el propósito más básico y general de las ligas, ¿no? Que de ahí salgan. El ejemplo más claro es el que hablábamos ahorita de España, ¿no? Equipos quebrados, como el Valencia, quebrados, el Real Madrid, el Sevilla, el Barcelona, terribles, teniendo a los mejores jugadores del mundo, una liga quebrada, pero una liga que vende derechos de transmisión arriba de $1,000 millones, ¿no? Entonces, estás en el negocio de las percepciones, ¿no? Y que van a jugar, por ejemplo, un partido oficial en Estados Unidos. Sí, contra el Villarreal. Se estaba por confirmarse el Barcelona-Villarreal. Y acuérdate que jugaron en Arabia Saudita. Sí, pero sí, así, oficial de la liga se va a jugar Y nosotros nos enojamos por esta percepción terrible de la League Cup o los partidos moleros, ¿no? Que de ahí es donde sale. Creo que la Liga MX tiene mucho, se debe de reinventar un poco, pero no nos olvidemos de por qué surgió y para qué surgió. Para poder mejorar el fútbol mexicano. Y los indicadores, los primeros 5 años mejoraron. Porque los indicadores de mejorar el fútbol no solamente pasan, y hay que tener claramente documentación en la mesa de saber si se mejora en lo futbolístico y no, y también en la infraestructura. Por ejemplo, cuando tomamos la Liga MX en el 2012, teníamos alrededor promedio de 23,000 personas promedio de asistencia con boleto vendido. 5 años después había 32,000. Hoy volvieron a bajar a 24,000. Entonces, sí había indicadores que decían, bueno, vamos a hacer una mejor liga, donde una liga que te preocuparas por el aficionado. O sea, hoy creo que nos estamos olvidando y creemos que el aficionado va a ir solito y va solito a los estadios. Y no, al aficionado hay que procurarle. Trabajes en lo deportivo, trabajes en lo de negocio o a los directivos que nos toca abarcar las dos cosas, tu primera cuestión en las mañanas que te tienes que sentar en tu oficina a trabajar es la afición. En el momento que pierdas de vista la afición, tienes un problema grave. Oye, pero por ejemplo, en el caso de la MLS y la Liga MX, haciendo un comparativo, quitando la Leagues Cup y estas copas inventadas, ¿tú cómo la ves desde el punto de vista gestión? ¿Dónde es más negocio? ¿Dónde el aficionado recibe mejores partidos? ¿Cómo ves esta comparativa entre Liga MX y MLS? Sí, en un programa de 1 hora es muy complicado explicar todo, te lo explico rápido. La MLS pertenece a la NFL, ¿no? Sale de la NFL y Don Garber es un ejecutivo de la NFL. De ahí te dice por dónde viene. Curiosamente no tiene descenso, nunca ha tenido descenso y no les importa tenerlo, ¿no? Y no les va a interesar tener descenso o ascenso porque y no han desarrollado los famosos youth programs. No tienen fuerzas básicas. No tienen fuerzas básicas, no les interesa invertir. Lo que aquí casi es como Santa Inquisición, allá no les importa y la prensa lo ve bien. Y por otro lado, al ser, y he participado en mesas, estuve con uno de los dueños del Houston Dynamo, la MLS pierde dinero, sigue perdiendo dinero, ¿no? Allá, además, en un análisis que se tiene que hacer, tienes que analizar el contexto. ¿Cuál es el contexto allá? En un país, evidentemente, el más rico del mundo, ¿no? Donde además se ve muy bien, es parte de la idiosincrasia que los ayuntamientos o el Estado te dé o construya los estadios, ¿no? Aquí. Que construyan, no, aquí sales en la revista Proceso, ¿no? Pero bueno, porque aquí no hay hospitales, o sea, hay que situarnos en la economía, ¿no? Antes de continuar, si me permiten, aquí en la mesa vamos a saludar a mi compañero Michel Balmes, quien está vía remota. Mitch, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Un abrazo a la distancia. Qué interesante lo que están platicando, Javier. Sin duda, pues es una persona más que capacitada para poder hablar de estos temas. Fíjense que ahorita platicaban el tema del Real Madrid, del Barcelona, y me llamó mucho la atención que sí, en efecto, creo que muchas ligas, muchos equipos incluso están siguiendo este modelo de empezar a gastar mucho dinero, y lo vemos también con el tema del Paris Saint-Germain, que recientemente ganó una Champions, y que bueno, da a entender que el proceso sí puede ser ese, ¿no? De gastar mucho dinero, porque al final de cuentas te va a terminar dando resultados como le pasó al Paris Saint-Germain, que pues bueno, es un equipo que tiene la economía suficiente para poder invertir en esa cantidad de jugadores. Sin embargo, aquí en la Liga MX me parece que son a lo máximo 5 equipos los que se pueden dar ese lujo.
pero sí llegó una propuesta hace unos meses que fue desechada, que fue el fondo de inversión, y justamente tocaban un tema de que se le tiene que dar prioridad al aficionado, porque el aficionado no va a llegar por sí solo al estadio, sino que hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar la experiencia del deporte. Y yo le quisiera preguntar precisamente a Javier, ¿qué está pasando con este fondo de inversión? Que bueno, al parecer no va a llegar, ya es casi un hecho. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo más allá de que los equipos decían, es que a mí no me conviene porque a lo mejor yo genero más que lo que le van a dar a un equipo como el Querétaro? Por ejemplo, si yo soy el América, que tengo más ventas, no me conviene que nos den lo mismo. Pero, ¿no es este el camino quizás seguir para mejorar la Liga MX? Fue breve la pregunta, ¿no? Yo creo que, mucho gusto, Mitch, a la distancia. Yo creo que el fondo de inversión son varias cosas, ¿no? Tenemos corto el tiempo para por eso los explicar. Número uno, fue mal explicado, fue mal explicado, mal planteado, mal planchado. Creo que un desconocimiento total del fútbol. Lo vivimos con la Liga MX para vender el patrocinio de la Liga BBVA, ¿no? Que es el patrocinio más caro en Latinoamérica, el de la Liga BBVA. Y que nos costó sangre, sudor y lágrimas poderlo sacar adelante, pero se logró. Sintonizar a los equipos en eso. Creo que somos una liga que no es, que es bueno y malo, que no es heterogénea. O sea, lo que los equipos de Monterrey buscan es muy distinto a los equipos del centro. Y creo que al desconocer eso, el planteamiento con este grupo de inversión, lo que ellos querían comprar, era absolutamente absurdo, ¿no? Querían los boletajes, querían un pedazo de la manga, querían ciertas cosas. Y la verdad es que a la hora que repartías el dinero, que eran $80 millones, cuando Tigres tiene ese presupuesto anual, pues ya no le hace tanto sentido, ¿no? Ya no era así como, wow. Creo que se interpretó mal. Creo que también los medios de comunicación, en este exceso que hoy vivimos de brevedad, de a bote pronto sacar juicios, ¿no? De inmediatez, de ya no generar este tipo de mesas de diálogo. Y reitero, la Liga MX y la Federación tuvo gran culpa en no explicarlo bien y no planchaste a los dueños primero, ¿no? Que los tuviste. Fuiste por el fondo, les vendiste una cosa que cuando llegaste a la mesa con los dueños, que es la mesa más complicada, yo creo que del negocio en México, de cualquier industria, pues era muy difícil de explicar. Y un dinero que, con todo respeto, pues qué padre que México, cuando hemos estudiado la evolución del fútbol mexicano en los últimos 100 años, pues algún mérito hemos de tener todos los que hemos participado, cientos de personas con un granito de arena, para generar este dinero en un país económicamente que no necesariamente deberíamos de tener una liga, una selección de esta envergadura, ¿no? Entonces, lo del fondo de inversión creo que funciona muy bien para clubes, no sé si para ligas. A nivel global, creo que no, y haciendo memoria, no hay fondos de inversión en ligas. Quizá el único que está disfrazado es la MLS, porque realmente el dueño de la MLS es la NFL, pero no es un fondo de inversión, es una empresa. No, creo que los fondos de inversión funcionan para equipos. También la Fórmula 1, Alpine, por ejemplo, tienen fondo de inversión atrás. En fin, creo que ahí es donde funcionan. Y creo que se explicó mal, se hizo mal, y un absoluto desconocimiento de cómo se opera y se hace el trabajo de la Liga MX. Si hubieran optado por como lo hicimos, porque fue un costo, o sea, a menor, ¿no? Porque el patrocinio inicial de la Liga MX con BBVA lo vendimos en $13 millones y en dólares. 13 millones de dólares. ¿No? Y en dólares. Y rápido para terminar, para ir con Raúl, fue un parto eso, pero había que conocer las tripas de la Liga MX, de cómo poder procrear un producto de esa naturaleza. Dos cosas rápidas. Poner un ejemplo de lo que hoy es el fútbol profesional, que yo la verdad, y lo acepto, lo desconocía. La Copa Oro. Ahora, México viaja con 85 personas. 85 personas es la selección nacional. Son 26 jugadores, más cuerpo técnico, más todo el staff. 85 personas. La CONCACAF te paga 40 habitaciones y la alimentación de 40. México lleva 85, ¿correcto? República Dominicana, que jugó esto, llevaba 35 personas. Sí, sí. Y estaban felices, o sea, ellos no gastaron un peso. Pero la selección mexicana, aparte de todo, tuvo que poner la federación, en este caso, los otros lugares. En los otros, porque ahora yo dije, es un exceso, se rieron de mí. Estados Unidos utiliza 112 personas en el staff y el Real Madrid y el París viajan con 125 personas. Hoy es así un equipo de fútbol.
Es increíble, o sea, Lo que decía, ¿no? me Del llama... deporte elite hay que tener dinero. Bueno, y lo que yo quería comentar contigo es, me acuerdo todo ese inicio, allí iba, pero me parece que hay un rompeolas entre el crecimiento de esta liga y el fútbol. Y no nos dimos cuenta que estábamos perdiendo la cancha para caer en una crisis que tenemos que aceptar. Y que me parece se dio con la selección nacional cuando empieza el camino con el señor Osorio, donde empezamos a tener más extranjeros, donde empezamos a descuidar el trabajo de fuerzas básicas, a no cuidar todo lo que se venía haciendo de una manera muy regular. Hasta ahora, después de tantos años, apenas ayer se recuperó ganar todos los torneos de la CONCACAF. Lo ganó la Sub-15 ayer, la ganó la Sub-17, lo ganó la Sub-19. O sea, tenía años de que México no lograba eso. Parece ser que la actual Comisión de Selecciones está encontrándole ahí un poquito. Por cierto, el campeón de goleo y el otro muchacho que destacaron no nacieron en México, juegan en Estados Unidos. Pero bueno, a lo que voy. ¿Estás de acuerdo en que en esta vorágine, no sé cómo llamarlo, de lo que fue el negocio, este profesionalismo, nos olvidamos de la cancha? Yo creo que sí. Creo que nos olvidamos de la cancha. Creo que fuimos una generación, yo creo que desde el Mundial del 90 sin nadie proponérselo, ¿no? Después de que nos expulsan, porque los jóvenes lo tienen que saber, nos expulsan por corrupción. Sí. Creo que sin nadie proponérselo, Guillermo Aguilar Álvarez, un gran directivo, empieza, luego llega... Me voy a poner de pie. Sí, claro. Y luego llegan llega Maurer, que fueron aplastados por en aquel momento el poderío de Televisa, pero fueron gente valiente, que luchó. El mismo Televisa hizo cosas muy buenas, tuvimos 2 mundiales por esa empresa. Pero Burillo fue muy valiente. Burillo, también. la que se aventaba Burillo para sacar la selección y para ir a pelear. Mira, yo iba a sorteos porque con Monarcas y con Jaguares me tocó ir a Copa Libertadores. No nos quieren, güey. O sea, ¿para qué no nos quieren en Conmebol? Era de verdad, te sentías despreciado. Y cuando dices, oye, o sea, tengo un estadio 3 veces más grande que tú, o sea, ¿quién eres, no? Qué bueno que lo dices, porque la gente no sabe que para ir a la Libertadores le pagábamos a los venezolanos. Y eso fue idea de Burillo. A mí me tocó jugar 2 prelibertadores. Sí, se jugaba aquí. Íbamos a jugar a Trujillo, que era tomar 2 aviones, y se ganaba. Yo creo que venía muy bien. O sea, lo que hemos logrado, los 2 campeonatos del mundo sub-17, la medalla de oro olímpica, que México sea el único país hasta antes de Qatar que calificaba a las siguientes rondas de la Copa del Mundo junto con Brasil y Alemania. Éramos los únicos equipos, que Bielsa con Argentina no lo hace en el 98. Éramos una selección, y con los pocos boletos que hay para 41 países, íbamos muy bien en esa parte. Realmente hay una escuela de educación física en México que se ha compuesto desde los Juegos Olímpicos del 68, con todos los entrenadores que vinieron, con los argentinos que han llegado, con los mexicanos. Hay una muy buena preparación física para el fútbol en México, esa escuela a nivel Latinoamérica. Se juega en diferentes climas. Altura. Se nos pasó, Raúl. O sea, creo que me acuerdo cuando yo llegué a la federación, después de estar en clubes, llego en el 2010 a la federación y empezamos a crear los paquetes comerciales y empezamos a crear una cosa que empezó a generar. Y creo que hoy nuestro pecado es tener demasiado dinero. Fíjate, nada más, vamos a hacer la pausa. Vamos a una pausa. Les quiero enseñar nada más para que, no sé por qué me lo he puesto, pues estaba sacando mi cartera. Es un boleto de Pumas contra Estudiantes de Mérida. No, inventes. De la prelibertadores. Sí, aquí lo tengo en mi cartera. Desde ese lo tengo como un recuerdo. el saco. Fíjate nada más. Ahí está. ¿Cómo te lo ponía desde esa vez? No lo tenía preparado. En 2002. No, tiene una historia personal que fui con mi papá esta vez al estadio y más. Por eso lo guardo, fíjate. Con razón No, en la cartera. huele feo En la cartera aquí junto. Vamos adelante que nos platique Poncho Vera la verdadera historia de ese boleto. La verdadera historia. Vámonos a un corte, regresamos con más aquí en Unife Lo Deportes. traías en el Rumbo al pantalón. Mundial, no se Lo has vaya. lavado. Regresamos. Por eso huele raro. ¿Cuál es la selección que más veces ha jugado a la final del Mundial sin Por favor, ganar señor. ninguna? ¿Cuál es la selección que más veces ha jugado a la final del Mundial sin ganar ninguna? Holanda. Perdió en 1947 ante Alemania Federal. Perdió en 1978 ante Argentina. Perdió en 2010 ante España. El
Bueno, ahí Estamos de tenemos- regreso aquí en Unife Deportes rumbo al Mundial y bueno, pues mucha información, la verdad es que es un tema bien interesante, saliéndonos un poco de la cancha, pero ahorita que regresemos también vamos a hablar sobre los protagonistas de este deporte, el fútbol, que estábamos platicando pues fuera del aire, pero Poncho Vera nos tiene información importante. No, más que información, decirle que además de tener este invitadazo, tenemos un par de maravillosos invitados aquí en nuestra mesa. Voits, nuestros balones Voit, porque ya lo saben, son los balones oficiales de nuestro hermosísimo campeonato. La están preciosos los balones. Eso lo yo no firmó sé el Conejo Pérez. por qué el Memo Martínez no le dio bien. Pues hasta yo le doy. Y con ¿O ese no? falla penales Henry, ya la Preciosos los Tiene un balones. country, ¿no? No, la verdad, qué bonitos están los balones Firmado Voit. por el Conejo Pérez. Está firmado por el Conejo Pérez, vale más ese, ¿no? Vale mucho más. Así que pues busquen estos balones para que ustedes Ya. también se echen sus partiditos. Mira, El balón oficial de la Liga MX. Gran apoyo de Voit, ¿eh? A mí me tocó trabajar con ellos y la verdad se tiraron a matar por la Liga MX. Felicidades, están porque preciosos los realmente balones. esto es cuando apoyan al fútbol. Y por cierto, fallar goles no es culpa de los balones. no, pero pues yo tengo que encontrar un culpable, man. De Alan Pulido no vas a estar hablando, compadrito. Ni de Henry Martín. Ni de Henry. Pero gracias a Voit, el balón oficial de nuestro torneo 2020. O sea, empaté con las Chivas. Sí, 1-1 ya. ya. Oye, yo te quería hacer una pregunta. Adelante. Bueno, quedamos ahí lo de la Libertadores, que la verdad tenía su encanto, obviamente. ¿Y qué decimos de la Libertadores? Yo hablando de mercadotecnia y de pensar de que de repente se piensa más en el negocio que en el deporte. Y hablando del fútbol, te lo planteo así. ¿No te preocupa, a mí sí, el hecho de que el principal patrocinador, el que más lana le está metiendo al fútbol en México, sea una casa de apuestas? En el mundo. Ajá, bueno, sí, pero vamos En a el hablar de mundo México. son las casas de apuestas. Ajá. Yo creo que es un tema coyuntural. Al principio eran las cigarreras, hace muchos años. Luego las cerveceras. Incluso se anunciaba alcohol duro, digamos, ¿no? Sí. Se anunciaba Con sodas. con soda y hielitos. No le digas así, no te va a permitir que le digas duro al alcohol. Se anunciaban cigarros, o sea, y ni siquiera hace todavía 25 años se anunciaban cigarros. Yo creo que es coyuntural, y hay dos tipos de apuestas. Las casas de apuesta clandestinas son las malas. No, pero a ver, pero la relación que existe, obviamente, o sea, Sí. porque una cosa es que el alcohol y demás, y que muchos futbolistas son bien borrachos, o lo que sea, pero la relación que existe, no, en serio, entre lo que representan las apuestas deportivas y lo que puede representar en una competencia deportiva Los es cholos, ¿no? Que brutalmente sean más delicado. dueños de equipos, ¿no? Sí. Pero es mucho más delicado que, que el anuncio del alcohol o que del cigarro. Sí, yo por eso digo, creo que es coyuntural. Creo que los principales patrocinadores o que aportan a las agencias, porque hay agencias que ya miden y tratan de alertar y controlar el tema de amaño de juegos, no solo en el fútbol, en todos los deportes, son las principales casas de apuesta. Porque para ellos les conviene que el deporte siga siendo limpio, porque en la medida que sea limpio, su negocio, que es la apuesta, tiene credibilidad. Sí, sin duda. Digamos, la única mancha que tiene Roger Federer en su carrera es que su agente andaba apostando en unas casas de apuesta de bajo nivel en Escocia, ¿no? Es el único. El fútbol español, no nos olvidemos, en cuarta división estaba totalmente vendido. ¿Por qué? Porque no había televisión. Entonces, las casas de apuestas de Asia, no oficiales, digamos, piratas, mandaban a un asiático y estaba con un teléfono narrando el juego de cuarta división española, ¿no? Bueno, en su momento le pasó a Pete Rose, en su momento también lo que Toda la pasó con la industria- Juventus, etcétera. Sí. Toda la industria de árbitros de la NBA, donde el FBI los cachó. Yo creo que es un riesgo. Es un riesgo evidente, es un riesgo latente. Fue muy difícil que entraran, ¿no? Digamos, a México empiezan a querer entrar. El primero que yo recuerdo que las tiene así a bote pronto, seguramente alguien más las tuvo antes, pero es el Real Madrid con bwin. Y en México entramos, y justo nos toca la coyuntura en el 2012, donde Grupo Caliente quiere entrar y era prácticamente visto como Satanás. No, las apuestas no. Pero también no nos olvidemos que es cíclico. Y las cerveceras cambian su estrategia de patrocinio, que las cerveceras y las refresqueras eran quienes sostenían al fútbol y cambian. Y desciende su ingreso. Los coches también descienden su inversión publicitaria. Y las casas de apuesta surgen como este gran salvador o gran patrocinador del fútbol a nivel Es global. inevitable entonces. El único Yo no que- lo veo mal, pero sí delicado. O sea, El único que se resistiera a Tigres ya cayó. Este torneo Tigres ya Es tiene donde una casa de apuestas. está el Oye, dinero. Creo que todo se puede. Número uno, transparencia. Sí.
estar muy atentos. Para eso hay empresas muy importantes que hoy operan en el caso de la Liga Mexicana de Béisbol. Nosotros, cuando me tocó ser presidente, contratamos a la misma que tiene el ATP, que tiene la Fórmula 1 y que son especialistas en estar detectando que el juego sea limpio. El riesgo existe, pero bueno. Oye, por ejemplo, no se debilita, perdón, Raúl, la Liga MX, creo que a todos nos pasa, viene una jornada y dice, ¿por qué canal? ¿Qué plataforma? Es como todo un menú. ¿No conviene más como Inglaterra, que vende absolutamente toda la liga a una plataforma? ¿Eso tú cómo lo ves, por ejemplo? Mira, tiene buenas y malas. Desgraciadamente, reitero, en el contenido mediático de los últimos 10 años ha sido que haya una sola cadena que transmita todo. Pero por otro lado, cambias de café y es que Televisa y tenía todos los derechos durante... O sea, ya lo tuvimos. O sea, tampoco los ingleses nos van a enseñar muchas cosas. Televisa transmitió el fútbol hasta 78 todo. Entró Imevisión con Pumas. Entonces, tiene buenas y malas. Yo estuve en un simposio en Londres donde nos tocó exponer a la Liga MX, con Decio, nos tocó exponer el negocio de la Liga MX y justo antes de nosotros, en el panel, estudió la gente de Sky. La gran protesta en Inglaterra es que que el aficionado, digamos, de a pie, se quedó sin ver el fútbol, porque había que pagar Sky. Sí, claro. Entonces, por un lado, sí tienes un gran ingreso económico importante, pero por otro, alejaron a la base social importante del Pero fútbol ¿no crees inglés. que eso está pasando ahorita en México? Yo estoy asustado del costo de los boletos del Mundial. Es excesivo. O sea, para la idiosincrasia mexicana, para el nivel económico de México, que tenemos 23,000 pesos promedio por familia para el entretenimiento mensual, es inalcanzable. Entonces, el tema de los derechos de televisión también ya cambió. Ya tampoco es de una sola estructura. O sea, España e Inglaterra están agarrados así de ese negocio, pero ya no sé cuánto lo puedan soportar más, porque hoy está, o sea, por ejemplo, la Fórmula 1. Sí, se lo vendió Apple, pero solo en Estados Unidos. El resto, ¿por qué? Porque hay países donde quizá el acceso no sea tan difícil. Los Juegos Olímpicos te exigen que tengas televisión abierta. Lo hacen bien, porque si no... Claro, porque si no se vuelve un tema de élite, ¿no? Y se vuelve un tema sumamente complejo para que la masificación de un deporte que es popular, ¿no? Lo estás convirtiendo en un eje de que quien pueda pagarlo. Pero por otro lado necesitas derechos, que sigue siendo uno de los principales ingresos a nivel global del En México nos pasó con aquel mundial que pasó nada más Sky. No, DirecTV. DirecTV. En 2002. Y nada más En Corea. algunos Corea, Japón. partidos, No, pasó todo para ver todos. Se tenían que ver nada más en DirecTV. Ajá, exacto. Entonces, y fue el peor mundial. El peor, además en el México. horario y fue el peor. Y realmente sí, y en este país, específicamente en México, pues la verdad es que ustedes son muy jóvenes, pero en el 86 y en el 70 la gran queja fue el precio de los boletos que pedía FIFA para ganar. Entonces, nosotros decíamos en aquel entonces, y ibas a los estadios, y permítanme la expresión, no es no quiero ser clasista, pero el comentario en los que trabajábamos en tele, esta no es la gente que viene al fútbol. ¿Sí? No iba a la porra de No es la de cada 8 días. No, ¿no? Era gente muy bonita, gente muy pudiente, gente que tenía para pagar esas entradas. Y se jugó todo el Mundial en México. Hubo algunos estadios que se llenaron con escuelas, porque no había forma de pagar. Y Raúl, ¿recuerdas? Ahora Hubo grandes juegos como el de Uruguay, Escocia en Nesa, que había 5,000 personas. Porque no había la Copa forma del de que Mundo. pagaran esos precios. Y ahora, bueno, nomás tenemos poquitos partidos. Vuelvo a lo que acabo de vivir en Estados Unidos. Ahora ir a un partido de fútbol es una experiencia, porque te meten a los palcos estos que le llaman... Hospitality. Suites. A los suites, hospitales, exacto, a las suites. Entonces tú pagas un buen varo y entras y tienes pantallas, Toda la comida la que experiencia. quieras, toda la bebida que quieras. Meseros. O sea, meseros, una atención bárbara. Estás en la tribuna. Ay, no quiero estar en la tribuna. Me voy a sentar a echar lo que quieras ahí con las pantallas y me voy a echar un buen trago. Y, o sea, ¿y los niños ya se aburrieron de ver el fútbol? Te ponen juegos para videojuegos, y ahí están los niños. El partido, pues allá está. Pero este es el problema, de que ahora pues va a haber muchas de esas suites
Y son carísimas. Y el boleto en sí es carísimo. Pero por eso Pero se México van a llenar, por no va a eso haber boletos. yo Le te parecen digo, no caros, se van pero a llenar todos. yo sí creo. No, Yo sí creo que se va a haber vender una todo, sobredemanda. ¿eh? Yo creo que hay que dividirlo. Una cosa es la Copa del Mundo y después va a venir que nos pasó yo que tengo, o sea, estaba muy chico, pero recuerdo perfectamente la siguiente temporada del 86 y la siguiente temporada estudiando, todavía no había nacido en el 70, la temporada del 71 fue una cruda mundialista terrible. La gente no iba a los estadios. Y yo creo que hay que voy a dividirlo. ir después de que vi a Brasil. Sí, claro, Así te imagínate. decía todo el mundo. Imagínate, después de ver ese Brasil el 70. Una cosa es la Copa del Mundo, como un producto mainstream, como un producto premium del entretenimiento a nivel global. Pero, reitero, hay 3,000 equipos de primera división. Y no es la realidad. El tema de vender suites aplica para cierto tipo de clubes, pero para el resto de los clubes, ¿no? Yo doy clases de maestría en negocios deportivos y todos quieren trabajar en esta situación que creen que el glamour del fútbol es... Y les digo, a ver, desde hoy eres director de marketing del equipo de segunda división, ¿no? En Tapachula. Sácalo adelante. Porque es muy bonito. La Liga de Expansión no puede Ya con los se derechos de imaginan. transmisión. Vámonos con Michelle Balmes, que también tiene una pregunta. Adelante, Mitch. Sí, me parece muy interesante lo que mencionan porque como deporte, el fútbol, entendámoslo, no como ya el deporte quizá que domina todo, sino como deporte, creo que está tratando de reinventarse justamente porque si volteamos a ver la Fórmula 1, la NFL, el propio béisbol, le empiezan a ganar terreno justamente por lo que mencionaba mi querido Raúl, que es empezarle a ofrecer al aficionado otras alternativas, otro tipo de entretenimiento, y me parece que la FIFA en este caso lo que está intentando hacer es reinventar justamente lo que venía siendo la Copa del Mundo y ahora lo hace metiendo a 48 selecciones. Hemos hablado quizá de que no es tan buena esa idea de que hayan muchas selecciones, pero ¿realmente es tan malo? Es decir, hace unos días, hace un par de semanas vivimos también el Mundial de Clubes con un nuevo formato que también era un tipo pues de prototipo para ver cómo salía y resultó muy bien. ¿Ustedes qué creen que nos espera con 48 selecciones en el próximo Mundial? Yo creo es muy bueno. O sea, es muy bueno para el fútbol. Desgraciadamente, otra vez, regresamos a esta vorágine de que creemos de que el fútbol, si no es Inglaterra, España, Alemania, Argentina. Brasil, Argentina. No es cierto, el deporte no es eso. Yo no estoy de acuerdo. El deporte es drama. El deporte algún día España era malísimo en fútbol. Argentina era muy malo en fútbol. No iba a los mundiales. Y las pocas veces que iba, los sacaban. Pero necesitas ese espacio para crecer. No puede ser que nada más veamos un mundial de 8 selecciones. Pues entonces en los Juegos Olímpicos, ¿para qué llevamos 10,000 atletas? Yo ya sí no estoy de acuerdo porque creo que si es el mundial, pues esperas o debería de ser precisamente No, pero ya fueron la exposición son 211 más juegos. grande. Por eso, pero para eso están las 211 eliminatorias. países. Las eliminatorias. Para eso Qué las bueno. eliminatorias, porque las eliminatorias van a perder interés y para eso hay torneos locales. No, ¿cuál Yo creo interés? que el mundial, y esto no es, o sea, es de apreciación. O sea, no te voy a convencer yo de que estoy bien o tú a mí. Pero yo, desde mi punto de vista, es que si un mundial, pues debería de ser un platillo de lujo para el aficionado de fútbol. Y perdón, ya ha sucedido, desde que se han aumentado la cantidad de selecciones, creo que el nivel en muchos partidos ha disminuido y ahora va a ser alarmante. Pero al final vamos a ver siendo partidos. elitista, no ganan. Pero al Por final eso van a ser mismo, los pero es al final mucha van a ser las baja. mejores Para eso están selecciones. las eliminatorias. A mí me parece No, completamente es que una así no- falta de respeto para el buen fútbol. No, es que imagínate que, Poncho, que A adoptáramos ver, ese Poncho, criterio. México le ganó a Alemania en el Mundial del 2018. Nadie esperaba que México le ganara a esa Alemania. No, Y no, pasa, sí esperas, ¿por qué no sí, dejamos sí, que sí, este sí, tipo de sabíamos. historias se repitan pero de veras, con otros yo creo que equipos, sí con va a otras bajar selecciones? el es nivel. una selección O sea, élite. yo creo que el mundial debe de ser la élite. Sí, pero la élite, cuando eran 16 selecciones hasta el Mundial de Argentina 78, se crecen a 24 en España. Exacto. La FIFA tenía alrededor de 160 países. Conforme ha ido creciendo, son 211 países. Estás hablando que solamente el 25% de los equipos, 20% de los equipos califican. Eso es altísimo. En una competencia de natación en los Juegos Olímpicos van casi el 40% de países. No, pero entonces,
Ni modo, o sea, el deporte... Pero estamos hablando de Estás a ver, hablando que el tenis, entonces ¿para qué hacemos un draw? pero estamos hablando del deporte profesional, de 120, no te del estoy hablando del olímpico, deporte obviamente. profesional. Es un espíritu diferente. ¿Para qué armas entonces un draw de 124 tenistas en el US Open Para cuando quedarle- realmente llegar... Es que el deporte es competencia. Pues para ver a las y la mejores única raquetas. y la única manera en que tienes la manera, el que está arriba tiene que defender su hegemonía. Y le ha pasado a la Pregúntale a Champions. Pregúntale a Italia y Le Chile. pasó a la Euro. Ve a la Champions. Pero así Perdón. es, tiene que ser. La Champions se va. El deporte es drama, el deporte es esa eso, ilusión por eso las del eliminatorias. pequeño ganándole al grande, en los eventos importantes, en los escenarios claves. Y Eso es lo pasó que estoy en de el acuerdo. Mundial de Clubes, ¿no? Con los neozelandeses, ¿o qué eran? Oakland. Sí, Auckland de Nueva que Zelanda. fue una chinga, gente viéndolos. Lo que los goleó Y la el gente Bayern, viendo- pero después se llevaron pero un como puntito. le empataron, se llevaron un a puntito, Boca, claro. y andábamos investigando hasta a qué se Sí, dedicaban. que y qué carpintero, que hacían. tiendas departamentales bueno, o y sea, varios fue- Pero entiendo, se sacrifica lo que dice Poncho, se sacrifica la calidad y el buen espectáculo Que por, lo vas a por ver democratizar a partir- el fútbol. Pero yo Que digo, lo de vas a ver No. de octavos en No, no adelante. creo. Pero con sorpresas. Y qué padre A que lo son las mejor se sorpresas. cuela Como alguno. alguna vez Yo estoy de Argentina, acuerdo. como alguna España, no nos olvidemos de la España antes del 2010. No, bueno, no, era pero- la promesa. Y después nos vamos a la España de los 60. Nosotros pero como venía lo sufrimos trabajando con España. Túnez. Y es por eso mismo. Pero ¿quién tenía era la oportunidad. Túnez? Pero es que oportunidad. si ves las eliminatorias que jugaba España, por ejemplo, eran durísimas. Y eran unos partidos maravillosos. No. De repente el coco de España era Escocia, por No ejemplo. menos duras que las de eliminatorias, cualquier sí, O partido sea, del mundo, ¿eh? no, pero ahorita ya no Hoy va a bajar hoy, mucho. hoy. Pero la eliminatoria de Conmebol, ahorita es una tomada de pelo. 7 de 10. O sea, es una Eligieron chunga. un- Pues Porque claro. eligieron un sistema porque siguen siendo los mismos Claro, equipos. por eso, si yo me olvido de equipos, claro, pero el sistema de competencia, lo que se juega, Entonces, lo que claro, deberían bajó de el hacer nivel. a lo mejor Perdón, los sudamericanos no, sí. tendrían que volver a grupos y a partidos y Claro. vuelta, no hacerla tan larga. ¿no? Tiene que Porque ver- son los mismos equipos que Y lo antes. que le está pasando a la Champions, ¿no? Que la Champions también la han creído, y no me refiero ya a la fase que conocimos en esta ocasión, sino todo lo pre de la Champions y demás. La verdad es que hay partidos de un nivel pírrico, ¿no? Pero siempre Le pasó también el campeón- a la Euro. Por ejemplo, en el caso del Mundial el próximo año, van a entrar más equipos, pero el campeón va a ser uno de los que ya han sido campeones. Es decir, Claro. no va a haber una sorpresa. Por ahí. A partir ver, de a ver, octavos, para que el- a O sea, tú partir de quieres quitar octavos. Para que el público tenga, oportunidades. para que el público tenga dimensión de esto. En 100 años de Copa del Mundo, pues estamos por cumplir, los próximos 4 años se cumplen 100 años. Solo ha habido 8 campeones del mundo. Pero si elimino a Uruguay, y a Inglaterra, en los últimos 55 años solo ha habido 6 campeones del mundo. Y si nos vamos a las semifinales, por ejemplo. Ha sido más variado. No, Ha habido claro, más variado. por supuesto. Pero Bueno, el caso de Corea, ¿no? el deporte, Pero lo de Corea fue un robo. el deporte es justamente la posibilidad de que tengas de crecer, ¿Sí? ¿no? Sí. Si optáramos por la visión de que qué es elite y qué... Oye, pero nadie está diciendo, bueno, yo no estoy diciendo que no le cierren las puertas Sí, para ir a la Copa del quitar- Mundo. tú lo que quieres es quitar oportunidades a las selecciones que no yo lo que son quiero es que sí les cueste competitivas. para que haya un buen nivel en los partidos. Por ejemplo, va Jordania al Mundial. Uzbekistán. ¿Le esperas una sorpresa? La que le posibilidad ahí aporten está. algo al fútbol? La posibilidad existe. Y la primera parte a lo mejor no vamos a ver el fútbol Pero que después queremos de los- ver. Ahí tiene razón Poncho. Pero en cuanto termine eso, que le va a hacer mucho bien al fútbol de otros niveles, porque hoy, por ejemplo, hay selecciones que piensan por primera vez. Miren, en Centroamérica, hay Venezuela. selecciones que por fin dicen, voy a ir a un mundial. Y después de este mundial no voy porque, por Sí, ejemplo, porque en Estados Centroamérica Unidos, México y regresan Canadá a la Pero entonces, eliminatoria. Te voy a poner un ejemplo Pero estamos hablando del nivel en primera persona. No, yo estoy hablando del nivel del fútbol. Te voy a ¿eh? poner un ejemplo en primera persona del deporte yo te real. entiendo. Es que yo estoy hablando del nivel, ojo, no del porque deporte. nos estamos yendo por otra parte, que El- sea una fiesta y que todos agárrense de deporte- las manos y qué buena onda somos. Te voy a poner un ejemplo real en primera persona. A ver, Por primera vez Nicaragua está en la última fase de la clasificación. Yo no sé si ojalá logremos ese paso, que hoy trabajo para Nicaragua. Ojalá. Y calificar al Mundial. Pase o no pase, hoy el fútbol nicaragüense, en este periodo de 4 años, se le invirtió dinero. Crecimos profesionalmente. Hace 4 años la selección de Nicaragua viajaba con 27 personas a los Juegos Internacionales. Hoy viajamos con 36. Con Ah, 36. con más o menos dominicana, fíjate. Se cambió el proceso.
la selección total en Transfermarkt valía 250,000 euros. Hoy vale 7 millones de euros. Sí. O sea, un crecimiento brutal. Yo no ¿En sé cuánto tiempo esto? En 4 años. 4 años. Yo no Por la sé si posibilidad de un mundial. califiquemos o no. El solo hecho Pero de ya buscar crecieron. se creció. Y eso es lo que se Padre. busca en el deporte. Pero a ver, espérame, estamos Si hablando. no, ¿Cuántas es que él está selecciones hablando del deporte. Sí, Y tú no, pero del estamos nivel hablando deportivo. del nivel. Pero bueno, hablando de eso y del crecimiento y cómo puede crecer unas selecciones, y me voy a Centroamérica. ¿Cuántos equipos fueron en España 82? Fueron 24, ¿no? Sí. Bueno, ¿quiénes fueron de CONCACAF? Honduras. Honduras y El Salvador. O sea, de que se puede, ojo, y se metieron cuando era un mundial de 24 selecciones. Pero Poncho, eso sí es crecimiento. En cualquier deporte, en cualquiera, Sí. Va a haber la está la sorpresa. elite, que es muy corta, ¿no? El que me digas. Luego está la parte competitiva. Es que el mundial y tiene que luego ser la está el elite. resto. Y en cualquier deporte, no solo el mundial, en cualquier Es que el deporte está la mundial son elite. las dos. Está. Qué padre que los que son apenas participantes pasen a competidores. Y los que son competidores puedan Yo estoy de competir. acuerdo. Te digo, eso yo que insisto. Ese es el nivel deportivo. Es que- si tú estás esperando que todas las elecciones sean España, Argentina, No, nadie Es está que esperando. son las Solo por eso dos. te decía de las El semifinales mundial- y lo que el nos mundial hemos sí es topado en las A partir de los semifinales. cuartos de final ya vas a ver la calidad que quieres. No, porque lo hemos visto y se han metido. Pero ojo, a final de cuentas es que aquí no hay ningún argumento. Yo estoy hablando del nivel, o sea, no me puedes decir, no vas a convencer ni yo a ti. Porque pues obviamente es de apreciación. A mí me gustaría ver un nivel pues de selecciones con mayor calidad. ¿Pero qué, de Entiendo el punto. 32 o de menos No, selecciones? vamos a hablar de 32, a mí me parece Pues empieza que a es ver demasiado. desde pero ahorita los- me A ver, parece Michelle que- Balmes, adelante. Pero a ver, cambiando de tema, porque es, insisto, no vamos a poner de acuerdo. Yo sí te quería preguntar, y lo que tiene que ver con la mercadotecnia, el nivel de fútbol, que creo que es un tema que a todos nos compete, el ascenso, el descenso. ¿Qué pasa? Porque mucho se ha justificado por un asunto que tiene que ver precisamente con intereses económicos, y creo que, bueno, no sé qué piensen, no sé, no voy a hablar por ustedes, pero competitivamente hablando y el nivel de fútbol le ha afectado a la Liga Ha MX bajado. que no haya ascenso y Ha descenso. bajado. ¿Estamos todos de Creo que- acuerdo? Y hay argumentos incluso. Ahorita que hablabas de nivel competitivo, sí hay manera de medirlos. Una es que si te metes a los GPS de los jugadores, se corría, por ejemplo, a promedio de, había piques de 33, 34 kilómetros por hora, que es la elite. En México bajó, ¿no? Para tener Y datos hasta las concretos de que te distancias. hablan de nivel, que no son de apreciación, que puedes demostrar el nivel competitivo. Y las distancias. Y las distancias, se corre menos. Por un lado, creo que es unánime, indudablemente, el nivel futbolístico de México ha bajado. O sea, creo que eso creo que ya está reconocido por la Liga MX y todos coincidimos que ha bajado. Para hablar el tema completo, para la gente que nos escucha, parte de que el Querétaro se haya vendido en 120 millones de dólares, que el León esté vendiéndose en 500, que el otro se esté vendiendo y que hayan subido el valor de las franquicias, sí han subido el valor de las franquicias, eso también es un hecho intangible. O sea, hace 5 o 6 años que llevamos sin descenso, las franquicias valían entre 40 y 50 millones de dólares, hoy están todas por arriba de eso. Entonces hay resultados Sí, de negocio, pero no resultados Totalmente. deportivos. Es decir, ahí va sentido. Yo me acuerdo, Bren, que también en algún momento te habías platicado sobre este tema del descenso y también coincidíamos en esto, ¿no? La reducción en cuanto a temas de calidad y que se están embolsando mucho dinero. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que comentaba con Javier, ¿no? El tema de que, pues sí baja el nivel del fútbol porque ya el incentivo de llegar a primera división, pues ya no está. No, y la expansión es de flojera. Pero, la verdad. pero lo que decíamos, también hace unos años muy contentos porque se recibía el dinero, porque ya los equipos de la Liga de Expansión recibían dinero, se ponen bravos porque quieren entrar ya pues ahora sí que al quite, a pelear por estar en primera división. No se da esa situación y ahora hay una dura fricción. Lo importante es saber si en algún momento va a llegar el ascenso. Lo que pasa es que o ya, ahora ya lo descartamos, ya lo olvidamos. El fútbol argentino ya tiene sobre la mesa la propuesta de que tampoco haya descenso. ¿Por qué? Porque de la parte De deportiva hecho, nada más hubo ascenso. hubo ascenso, ya no hubo O sea, ya nos descenso. olvidamos del... Es que eso es una seguridad el para los negocio. inversionistas. Y te voy a- seguridad inversionista. Sí. Querétaro. Vamos, Poncho y yo, y decimos, queremos comprar el Querétaro. No, pues vale tanto. No, es un dineral. ¿Cómo me aseguras? Dame algo
para que yo sepa que mi dinero invertido voy a empezar a hacer cosas. ¿Y en pero cuánto tiempo lo recupera? Pero no me vayas a mandar a la Que segunda no se vaya a división. devaluar. Porque en ¿cuánto en 6 disminuye meses. el precio, el valor de un equipo estando en primera y por ejemplo en una No hay. O sea, todo. que al menos Todo. un ratito no va a haber descenso. No va a haber descenso porque van a tratar de proteger a los nuevos inversionistas que vengan para acabar con la multipropiedad. Incluso veladamente, fíjate, veladamente la famosa Superliga que quiere el Real Madrid, una parte que nadie se daba cuenta es que también ellos automáticamente en su Superliga Somos nosotros y se anulaban el descenso. No iba a haber descenso en esa liga. Que muchos decían, ok, en tu país eres primer lugar, pero en esa liga alguien va a ser último. Y entonces ya no gustó. Porque hay algo muy importante que también tenemos que entender en el deporte real. O sea, la gestión deportiva, cuando eres propietario, directivo, presidente de un club, liga. En el deporte no se venden triunfos. O sea, tú no puedes prometer que vas a ganar. ¿Cuántos años tiene Pumas sin ser campeón? 16 años, ¿no? 14. No se lo recuerdo. 2008. No me recuerdo. Nada más por poner un ejemplo. Sí, ese estuvo fuerte. Chivas desde 2017. Chivas 2017. ¿Y en cuántos años? Esa Chivas ha ganado 2 títulos en cuánto tiempo, ¿no? En los últimos 25 años. Sí, 2006, 2010. no me vayas a preguntar a mí por el América. Ni tampoco a mí por el Cruz Azul. Vamos a pasar a temas más divertidos Vámonos al bailón. y de ¿no? ambiente. Vámonos al bailón. Los voy a invitar para que se pongan contentos y tú dejes de estar de malas. En contra de todo. ¿Quién está de malas? ¿Por Para qué? que usted no se pierda este gran ritmo, cáigale al mejor lugar para bailar, Mambo Café, hecho para divertirse y pasar un gran rato entre amigos, menos tú, Poncho, no estás invitado. Salsa, disco, bachata y ritmos latinos, Era toda el que la iba a música pagar. en un solo lugar. No duden en ir a liberar sus mejores pasos a Mambo Café, el mejor lugar para bailar. No, sí te invito, Poncho. Allá nos vemos todos Traes en buenos Mambo bailes, Café. buenos pasos. Y bueno, ya queda muy poco tiempo. Michelle Balmes, gracias por esta comunicación vía remota. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer haberlos acompañado. Que pasen una excelente noche. Perdón porque no te hicieron caso varias veces, yo me di cuenta. Se quedan algunas preguntas Poncho se pendientes pone de terco. ¿Yo de qué? Terco y dale, duro. Oye, que estás en contra de todo. Eso ya está claro. Esto me sonó a Osvaldo contra Kikín. todo está, ¿Qué pasó? todo lo planeamos aquí. Oye, se confunde, pero no se ofende. No, sí. Ahí sí está de acuerdo. Se confunde, pero no se ofende. Correcto. Prenda un comentario final. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Tenemos poco tiempo aquí en Unife Deportes y gracias a nuestro invitado. Oye, gracias, Mario Salinas. Raúl Sarmiento, Un honor, querido amigo. Poncho Vera. Muchas gracias. Que haya más mesas de estas, de diálogo. Ojalá que sí. Gracias, Lo ojalá. necesita el fútbol. Gracias. Pero Poncho, porque Buenas se noches pone para todos. impertinente. Javier, un gustazo. Igualmente toca. Javier, muchas gracias. Ojalá que no Gracias, sea la Carlos. primera y última vez y que podamos platicar. Un honor. Tienes muchos temas, conoces de muchos temas Un honor. deportivos y los podemos abordar. Gracias y que tengan buena noche. Igualmente, gracias a ustedes. Y bueno, de esta manera llegamos al final de Unife Deporte rumbo al Mundial. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Que tenga una excelente semana.